Hola jovencitos y jovencitas, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver este tema de ligamiento y mapeo, muy interesante. Y luego estaré enviando los problemas resueltos. Bueno, ¿a qué llamamos ligamiento? Entonces, ¿cuál es la definición? Cuando dos o más loci, ¿no? Loci genéticos se encuentran físicamente muy cerca, de tal manera que cuando ocurre la meiosis, tienen mayor probabilidad de que se vayan juntos a que se separen. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un cruce entre un individuo homocigoto para dos loci, ¿no? Aquí tenemos el locus A y el locus B con alelos A mayúscula y B mayúscula. Este individuo es homocigoto para los alelos A mayúscula y B mayúscula, y su pareja es homocigoto para los alelos A minúscula y B minúscula. Observen que están cerquita el uno del otro. Se obtiene la F1, el resultado de esta unión, ¿no? Y observen que se cruza luego con con el que es homocigoto para los alelos en minúscula. Entonces tenemos aquí el heterocigoto. El heterocigoto, como ustedes ven, puede entregar, ¿no? Entrega este cromosoma, ¿verdad? Vamos a primero este lo entrega. Y como ustedes saben, solamente va a poder producir gametos que son así. A minúscula, B minúscula, que es este. Los gametos de 50% serían A mayúscula, B minúscula, y el otro 50% serían A minúscula, B minúscula, ¿cierto? Es decir, como está muy cerquita el uno del otro, no hubo entrecruzamiento, ¿de acuerdo? Ahora, miremos una situación en que estén distantes. Observemos que es el mismo genotipo, ¿no? A mayúscula, B minúscula, pero aquí están separados, ¿no? Hay una distancia bastante grande que los separa en el mismo cromosoma. Digamos que aquí está en P y aquí está en Q, ¿no? Y hacemos el mismo cruce con el homocigoto para los alelos recesivos. Se obtiene pues el heterocigoto. Lo volvemos a cruzar con el homocigoto para los alelos recesivos, que se llama el filial, pues. Y observen que aquí el escenario cambia en la producción de gametos. Vamos a tener gametos, como por ejemplo que no se cruzó, no hubo entrecruzamiento, ¿no? No hubo entrecruzamiento, pero aquí tenemos un gameto en que sí hubo entrecruzamiento. ¿Qué quiere decir que hubo entrecruzamiento? Que aquí esto pasa para acá y para acá, por eso quedó así. A mayúscula, B minúscula. Y por supuesto el otro quedó A minúscula, B mayúscula, y en este otro es que no hubo entrecruzamiento y quedó aquí. Observen pues la diferencia, dos fenotipos aquí o dos genotipos y acá 4 genotipos. Estos son los genotipos parentales, ¿no? Así se le llaman, ¿cierto? Porque los gametos no se entrecruzaron, y estos son los recombinantes, estos dos. Por supuesto, si esto estuviera si estos eventos ocurrieran en la misma proporción, serían del 25% cada uno, pero eso lo define es la distancia entre los loci. A mayor cercanía, estos aparecen con menor probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí se dice que van a ser de menos del 25%. Esta es otra gráfica que quería mostrarle porque nos muestra en una misma los dos conceptos, ¿no? De lo de recombinante y parental. Entonces observen que aquí en este cromosoma tenemos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, tenemos 3 loci, y aquí tenemos A minúscula, B minúscula, C minúscula. Claramente B y C están cerquita y A y B están distantes. ¿De acuerdo? Ahora, si hay recombinación aquí, que es muy probable por la distancia, entonces, ¿cómo va a quedar el gameto? A mayúscula, B minúscula, C minúscula, ¿cierto?
que es este, A mayúscula, B minúscula, C minúscula. ¿Y este cómo va a quedar? A minúscula, B mayúscula, C mayúscula. O sea, estos son gametos recombinantes. Observen que en los recombinantes se separaron los loci A y B, pero que los gametos, los loci que estaban muy cerquita, segregaron juntos o cosegregaron, ¿no? B y C, como lo ven aquí. Entonces, en el tema de la generación de gametos, cuando están en un mismo cromosoma y a una distancia importante, la probabilidad de que ocurra recombinación es bastante. Entonces aquí vemos que este individuo, que es un heterocigoto, va a producir unos gametos, ¿verdad? Que van a ser 4 tipos de gametos. Este sin recombinar, que es este sin recombinar, que es este recombinado, que es este, y este recombinado, que es este. ¿Qué define el porcentaje de recombinación? La distancia. En este caso estamos diciendo que el porcentaje de recombinación fue el 10%. Hubo una persona, bueno, ahorita lo comentaremos, que se dedicó a estudiar esto especialmente en Drosophila melanogaster. Ahora decimos el nombre del señor y explicamos la relevancia de él. Importante, ligamiento se refiere a loci, no a alelos. Muy importante, loci, no a alelos. Entonces, por ejemplo, consideremos un locus marcador genético A mayúscula que está ligado a un locus para una enfermedad heredada dominantemente B mayúsculas. Es decir, que tenemos que el locus A tiene 2 formas alélicas, A mayúscula y A minúscula, ¿no? Y que por tanto va a depender que en algunas familias esté sobre el mismo cromosoma y que pueda portar, por ejemplo, el alelo mutante B mayúscula con A mayúscula y otras puedan portar más bien el alelo mutante B mayúscula con A minúscula. Observen pues que en cualquier caso el alelo en el locus marcador y el alelo B en el locus de la enfermedad se van a transmitir juntos en la meiosis. Entonces, ustedes ven pues que no es, el concepto de ligamento genético no se refiere a alelos, sino a loci, como claramente lo mostramos aquí, ¿no? En algunas familias, A mayúscula cosegrega con B mayúscula y en otras es A minúscula cosegrega con B mayúscula. Lo que está ligado no es el alelo, sino el loci. Bueno, para que entendamos bien esto, o más bien para que lo afinemos más, le demos más hincapié, aquí tenemos, observen, genotipos A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, y esta es una forma circular de un color, ¿verdad? O sea que este gen está controlando la forma y o mejor, el locus, el B tiene que ver con el color y el locus A tiene que ver con la forma. Y aquí tenemos pues que hay dominancia, ¿no? En la característica. Entonces, cuando el individuo es A minúscula, el color es así. Y cuando el individuo es B minúscula, la forma es así. De tal manera que cuando estos producen gametos, ¿qué gametos va a producir? Va a producir, si los genes son independientes o si los loci están suficientemente separados o están en cromosomas diferentes. Entonces, ¿cuál gameto va a producir? A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula, A minúscula. ¿Lo ven? Y pues va a producir solamente un tipo de gametos, que son estos. Y por eso es que, observen, genera 4 fenotipos diferentes. En cambio, y mírenlo muy bien, los genes ligados, es diferente la cosa. Supongamos que fuera lo mismo, color y forma, pero estuvieran ligados. Si están ligados, este es el genotipo, ¿verdad? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula, pero observen que aquí ya ponemos, la nomenclatura la ponemos diferente. A mayúscula, B mayúscula, slash, A minúscula, B minúscula, y ahorita lo vamos a ver bien cuando hablemos aquí en esto.
Entonces, claro, como están ligados, están así, ¿cierto? ¿Qué gametos va a producir? Solamente dos tipos de gametos. Este, no recombinante, y este, que es no recombinante. Por lo tanto, va a generar solo dos tipos, dos fenotipos diferentes. Entonces, usted claramente, por la proporción de fenotipos, puede inferir, o por la proporción de genotipos, puede inferir si el gen está ligado o es independiente. Entonces, nomenclatura. Cuando usted escribe algo así, usted aquí está hablando de un genotipo que involucra dos loci, el locus A y el locus B, y que es heterocigoto para ambos, ¿verdad? A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. Pero cuando usted lo escribe así, usted ya está definiendo que están ligados, ¿no? Entonces aquí está diciendo que A mayúscula y B mayúscula están sobre el mismo cromosoma, y que A minúscula y B minúscula están sobre el mismo cromosoma, ¿no? Por eso aquí esto se expresa también de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante tener eso presente. Cuando uno coloca esto así, con el slash, ya está indicando que están ligados. Es muy importante determinar lo que se llama la fase de ligamiento, es decir, definir cuál alelo en un locus está sobre el mismo cromosoma que un alelo determinado en otro locus. Por ejemplo, si una persona se sabe es heterocigota para el locus A y heterocigota también para el locus de la enfermedad B, existen dos posibilidades, ¿verdad? Que el cromosoma que lleva el alelo mutante B mayúscula en el locus de la enfermedad puede llevar en el locus marcador el alelo A mayúscula o A minúscula. Eso es lo que se llama definir la fase de ligamiento, como lo vemos aquí. Observen que aquí A mayúscula está junto con B minúscula, ¿verdad? A mayúscula está y A minúscula está junto con B minúscula, con B mayúscula en el mismo cromosoma. Es decir, tanto A como B están en trans, ¿cierto? Eso es lo que se dice, están en trans. En cambio, cuando A mayúscula y B mayúscula están en el mismo cromosoma, ¿no? Y A minúscula y B minúscula están en el mismo cromosoma, uno dice que están en cis o en fase de acoplamiento, en trans o fase de repulsión. Eso es importante tenerlo presente cuando se está determinando. O sea, es importante determinar la fase de ligamiento. ¿Cómo se puede medir el ligamiento genético? En estudios familiares. Esa es la manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la meiosis es la que se requiere para demostrar ligamiento. ¿Y cuándo ocurre la meiosis? Cuando se van a producir los gametos. ¿De acuerdo? Por tanto, para determinar si hay ligamiento de genes, únicamente lo podemos hacer cuando estudiamos miembros de una familia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos genes ligados, PR+, BG+. Son términos para Drosophila melanogaster, que ahí fue donde se comenzó a mapear genes. Y ustedes ven que este individuo es heterocigoto y están en cis, ¿no? Mire que están en cis. PR con BG en cis y PR más con BG más en cis. Ahora, si no hay recombinación, los gametos que va a generar, pues van a ser así, ¿cierto? Los mismos, ¿cierto? Porque no se recombinaron, o si hay recombinación, se van a producir gametos que van a ser así, ¿no? Este con este va a producir PR más BG y este con este va a producir PR con BG más, ¿no? Entonces, la meiosis es la que define si se generan gametos recombinantes, ¿no? Es porque hay ligamiento. ¿Quién fue la persona que comenzó a estudiar esto? Thomas Morgan, estadounidense, y lo trabajó con Drosophila. Ustedes ven. En honor a él, a Morgan, se acuñó el término centimorgan, que quiere decir porcentaje de recombinación, que es la unidad que se utiliza para expresar cuán próximos están los loci. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que dos locis están separados por un centimorgan, lo que está diciendo es que los gametos recombinados aparecen en 1%.
¿no? Cuando dos loci están muy, pero muy pegaditos y casi nunca se separan, entonces uno dice que la distancia genética de ellos es de 0 centimorgan. Ahora, si los loci no están ligados, la distancia genética es de 50 centimorgan, pues porque un alelo dado en un locus tiene un 50% de probabilidad de transmitirse con cualquier otro alelo de un locus no ligado. Entonces aquí lo vemos, esto es lo que se llama frecuencia de recombinación y aquí tenemos tres loci, el locus A, el locus B y el locus C. Y ustedes ven que el porcentaje de recombinación o la frecuencia de recombinación es más grande entre más separados estén, ¿no? Y es más corta entre más cerquita estén. ¿Verdad? Esto es casi el doble. Y observen otra cosa, que no, no vamos a entrar en ese detalle, que la sumatoria de esto, de la frecuencia de recombinación de esta con la frecuencia de recombinación de esta, no da esto. ¿Por qué? Porque pueden haber doble entrecruzamiento. El punto es que una manera también de decir que hay un 13.2% de gametos recombinantes entre el loci A, entre el locus A y el locus B, es lo mismo que decir que esos loci están situados a 13.2 centimorgans. Bueno, nosotros no vamos a entrar en el detalle de medir ligamiento, pues, ni nada de estas cosas, simplemente mencionarlo, y es que hay manera de calcular lo que se llama el score lot o el resultado lot para medir ligamiento utilizando familias. LOT es un acrónimo que quiere decir logaritmo de las probabilidades, ¿no? En inglés. El resultado log es un logaritmo en base 10 de las probabilidades a favor de encontrar que combinación observada de alelos en los loci estudiados estén ligados a una distancia dada en lugar de no estar ligados. O sea, nos va a decir, mire, esos loci están ligados o no están ligados dependiendo del valor LOD, ¿no? Entonces, por ejemplo, un resultado LOD mayor o igual a 3 entre dos loci a una distancia de recombinación menor de 50 centimorgan se considera fuerte evidencia de ligamiento. ¿Por qué? Porque es con una probabilidad de ligamiento de 1000 a 1. Acuérdense, esto es logaritmo en base 10. 10 a la 3 es 1000, ¿no? Un resultado LOD menor o igual a menos 2 se considera que hay fuerte evidencia de no ligamiento de 100 a 1. Aquí el valor menos es porque es 1 sobre 100. Bueno, eso es un tema de logaritmos. Simplemente mencionarlo, ¿no? Para que sepan que se puede utilizar el score lot para medir ligamiento. Dos conceptos importantes con el tema de ligamiento que se relacionan con ligamiento, pero que son distintos. Entonces tenemos el concepto de desequilibrio de ligamiento, que ¿qué significa? Tendencia de ciertos alelos en dos loci ligados a aparecer juntos más a menudo de lo esperado por azar. Entonces miremos este caso aquí. Miren. Aquí tenemos que hay dos locus, el locus A y el locus D, de enfermedad en inglés, disease, ¿no? Entonces, observen que el locus A y el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula indistintamente aparece con el alelo de la enfermedad, ¿no? O con el alelo normal. Aquí tenemos una, ¿no? Donde hay, bueno, y el alelo A es bastante común, como lo ven aquí, es la mayoría, o sea, de hecho, de 10, 8 tienen A mayúscula, o sea que la frecuencia del alelo A mayúscula es 0,8. Aquí observen que es el alelo A mayúscula, el D no existe, ¿no? Observen que N, que es normal, puede estar cosegregando con A mayúscula o con A minúscula. Pero si, por ejemplo, estas dos poblaciones por situaciones se combinan, ¿no? O sí, se combinan, entonces pueden llegar a generar una nueva población en donde ¿qué hay de curioso? ¿Sí? Lo curioso. Lo curioso es que el alelo de la enfermedad aparece es con el alelo normal, ¿no? Con A mayúscula.
¿no? O sea, D ocurre principalmente en el cromosoma con A mayúscula, es decir, eso es un caso de desequilibrio de ligamiento. Entonces, existe, pues, reafirmando la gráfica, existe desequilibrio de ligamentos si el locus marcador M con alelos A mayúscula y A minúscula están ligados a un locus de enfermedad D a una distancia genética de 5 centimorgans, y si se encuentra que el alelo mutante en D está junto a mayúscula, más frecuente de lo esperado dentro de cierta población. Lo que uno esperaría es que si no hubiera desequilibrio de ligamiento, es que D estuviera en el 50% de las veces unido a mayúscula y en el 50% de las veces unido a minúscula. Pero cuando hay desequilibrio, no. Observen aquí, en el 100% de las veces, D está unido a A mayúscula. Claramente hay un desequilibrio de ligamiento. ¿Qué es lo que... ¿cuál es la consecuencia de la recombinación? La consecuencia de la recombinación es esto, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Generar nuevas combinaciones genéticas. Y si han pasado generaciones y generaciones y generaciones y no se han generado nuevas combinaciones genéticas, sino que persiste una unión o una asociación entre dos alelos o entre dos locis, pues está sugiriendo que hay desequilibrio de ligamiento. Por supuesto que en la medida en que pasen las generaciones, ese desequilibrio del ligamiento va a decrecer a medida que las generaciones pasen. Esto es lo que mostramos aquí, ¿no? Aquí tenemos una mutación, ¿no? Entonces observemos que los loci que están distantes de este gen que mutó, pues se van a combinar cada vez a lo largo de las generaciones y las personas van a tener cromosomas pues recombinados diferentes y entre más lejanos combinaciones y entre más cerca pues persiste el ligamento, ¿no? Entonces ven que estas zonas aledañas al triangulito no recombinan. Todas las demás sí recombinan y aparecen variantes en otros que va a depender de la distancia. Ojo, desequilibrio de ligamentos se mide en una población, no en una familia. Y de hecho puede variar en poblaciones diferentes. Un concepto a considerar, sintenia. ¿Qué quiere decir sintenia? Cuando dos locis están sobre el mismo cromosoma. Por ejemplo, A y B es sinténico, son sinténicos. B y C también son sinténicos. Ahora, si los locis son sinténicos, pero están muy separados, lo que sugiere es que no hay ligamiento. O sea, el hecho de que, en otras palabras, el hecho de que dos locis sean sinténicos no significa que sean ligados, que estén ligados, ¿de acuerdo? ¿No? Porque si, por ejemplo, un loci está en P terminal, ¿cierto? Hacia la zona telomérica de P, y el otro loci está hacia la zona telomérica de Q, pues son sinténicos, pero muy seguramente no están ligados porque siempre va a haber recombinación, están muy separados. Esto hoy día tiene mucha relevancia el tema del ligamiento, porque con los SNPs se están pues desarrollando mapas de haplotipos del genoma humano. Ya dijimos que los SNPs son los marcadores genéticos más polimórficos que existen, y entonces se puede, en base a ello, a estos mapas, de hecho se llama el proyecto HapMap, y se pueden encontrar variantes genéticas que contribuyen a enfermedades humanas, y de esa manera poder entender mejor estas enfermedades que son las más comunes en los seres humanos, pero que son multifactoriales, que tienen muchas causas. Entonces, se está utilizando como herramienta SNPs para poder ir infiriendo mejor qué es lo genético que está detrás de esas enfermedades. No vamos a entrar en detalle de esto, pero simplemente como comentarlo. Y bueno, lo que nos interesa, aplicaciones clínicas del ligamiento. Marcadores de ADN ligados, entonces se utilizan
en situaciones especiales, como es determinar genotipo de un individuo en un árbol genealógico, cuando la persona afectada murió y no se tienen muestras de ADN, porque hoy día con la tecnología de la secuenciación de ADN, y si se conoce, mejor dicho, se puede secuenciar, como ya se conoce el gen, el escenario ideal para hacer estudios genéticos es secuenciar el gen. Pero eso a veces no se puede por esto. Cuando usted quiere hacer estudios de ligamento, debe tener certeza de que la enfermedad está causada por mutaciones en un determinado locus y que no es heterogénea, ¿no? O sea, que no hay heterogeneidad de locus. Entonces, las aplicaciones clínicas del ligamento nos permiten, por ejemplo, determinar patrón de herencia o forma específica de una enfermedad que exhibe heterogeneidad genética, cuando no se conoce. Se sabe el fenotipo y se sabe que hay familias en donde el heredograma es diferente y si se tienen marcadores ligados se puede inferir el patrón de herencia y por lo tanto decidir si hay heterogeneidad genética o no. Nos permite mapear genes, claro, porque se puede definir el orden, ¿no? Y la distancia de recombinación entre los y de un mismo cromosoma. Y se puede hacer diagnóstico prenatal de una enfermedad genética, de muchas, como fenilcetonuria, fibrosis quística, hemofilia A, bueno, etc. Aquí vemos un caso, ¿no? De hemofilia A, ¿no? Que como ustedes saben es una condición recesiva ligada al X, pero no se conoce la mutación. Y entonces este es el escenario, esta pareja que tiene un hijo mayor afectado, tuvo un varón normal y está en embarazo y quiere saber si este hijo va a heredar el, el cromosoma que lleva la mutación, ¿no? Entonces, ¿qué utilizaron estos investigadores? Utilizaron tres marcadores ligados, ¿no? Por ejemplo, utilizaron STR, como ven aquí, en el intrón 13, ¿no? Y en el intrón 22 utilizaron un STR, ¿no? Con GT y GA. Pero observen que el único informativo de estos es de esto. Y esto que dice negativo quiere decir que utilizaron un polimorfismo de una enzima de restricción, en este caso BCL1, ¿no? Y observen que de los tres marcadores genéticos que usaron, solamente el del intrón 13, resultó ser informativo. ¿Sí? Esto resultó ser homocigota para el marcador que no presentó secuencia para enzima de restricción. Y en este también no resultó ser informativo porque resultó tener 3 repeticiones, ¿no? En ambos cromosomas X. Pero nos permitió ver, pues, que sí, que para el STR el intrón 13 sí es informativa. En uno tiene 5 repeticiones, en el otro tiene 6 repeticiones. Y observen que el afectado, ¿a quién recibió? Recibió la repetición de 6, ¿de acuerdo? ¿No? Por lo tanto, ¿con quién se asocia la enfermedad o la mutación de la hemofilia? Con el marcador que ligado al intrón 13 que tiene, imagínense, está dentro del gen, ¿no? En el intrón 13, que tiene 6 repeticiones. Entonces observen que el individuo sano tiene solo 5 repeticiones, es decir, heredó el, el gen sin la mutación. Y este feto que ustedes ven aquí, que es un feto varón, ¿qué podemos decir? Que va a ser sano porque también recibió el A5. Muy difícil, pues que haya una recombinación, la probabilidad que haya recombinación dentro del gen es muy pequeña. Por eso podemos decir con mucha seguridad de que este individuo va a salir sano. Otros usos clínicos, determinar genotipo probable de individuo en un locus de enfermedad utilizando marcadores ligados que se identifiquen fácil, ¿no?
Entonces aquí tenemos un ejemplo, mire. Aquí tenemos un ejemplo de un señor, grupo sanguíneo A, que como ustedes saben es el grupo ABO, y síndrome de uña rótula, que como ustedes ven es condición dominante, y están ligados. Entonces observen, resulta que este señor, mire por qué están ligados, pues porque el gráfico no lo muestra, fácilmente identificable, pues un grupo sanguíneo muy fácilmente identificable y el síndrome de uña rótula igual, ¿no? Eh, uno puede hacer predicciones sobre este síndrome. Entonces, observen, este señor es A y su pareja es grupo sanguíneo B. Y resulta que tienen un hijo, ¿cierto? Tienen todos estos hijos. Entonces ahorita vamos a construir cómo están ellos ligados y en qué fase, si están en cis o están en trans. Observen que el B sale afectado del síndrome de uña rótula. Por lo tanto, ¿no? Recibió B. Si recibió B, quiere decir que recibió el IB del papá y el I0 de la mamá, ¿cierto? IB del papá y 0 de la mamá. ¿De acuerdo? Si el individuo es O, es que recibió IN de la mamá, IN del papá, porque acuérdense que aquí estamos con dos condiciones, grupo sanguíneo y síndrome de uña rótula. Ahora, este individuo es afectado, por eso aparece coloreado. Este individuo también aparece afectado. Condición, esta es una condición dominante, el síndrome de uña rótula, por lo tanto tiene que ser heterocigoto para ese gen, ¿verdad? Este individuo salió B, pero también salió afectado, ¿no? Mírelo aquí, este es el del afectado. Este individuo salió B, afectado. Este salió A, grupo sanguíneo A, normal, o sea que recibió este y este, ¿cierto? Aquí lo vemos. Este salió afectado de síndrome de uña rótula y grupo sanguíneo O, miren. Entonces, grupo sanguíneo O recibió este y recibió este. ¿De acuerdo? Miren aquí. Esta mujer salió normal para el síndrome, no presenta el síndrome y es del grupo sanguíneo A, mírenlo. Entonces recibió IAN del papá, IN de la mamá. Y este también salió grupo sanguíneo A y sin el síndrome de uña rótula. Observen que no se desarrolla en los niños de la generación 2 con tipo sanguíneo A. Si lo ven, todos los individuos con grupo sanguíneo A salieron sin el síndrome de uña rótula. ¿Por qué? Pues por lo que heredaron acá, ¿no? Y lo otro es que todos los individuos que salieron con el grupo sanguíneo B, y con el grupo sanguíneo O salieron afectados, como ustedes ven, miren. Esa pareja tuvo 2 hijos O afectados y los 3 hijos B también afectados. Ahora miremos este caso. Este señor se casa con una señora A, ¿no? Y tiene un hijo afectado y del grupo sanguíneo A, y tiene un hijo sin el síndrome y del grupo sanguíneo A. ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí lo vemos. Si este señor es del grupo B, debe ser heterocigoto, ¿verdad?
Porque si fuera homocigoto no podría tener hijos del grupo A, sino que tendría que ser AB, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que como él tiene este I, ¿verdad? I, que corresponde al grupo sanguíneo en condición homocigota, pues él se lo pasó. Míralo aquí, lo pasó este, y la mamá pasó este. ¿Sí lo ve? Y salió afectado. De acuerdo. Ahora, esta del grupo sanguíneo A, ¿por qué este señor con el grupo sanguíneo A, por qué no salió afectado? Observen. Claramente, quien tiene el gen del síndrome de uña rótula es el señor. La señora no lo tiene. Aquí lo vemos, es homocigota. Pero tienen un afectado. Sin embargo, es del grupo sanguíneo A. ¿Por qué? Entonces, miren lo que tuvo que haber ocurrido. ¿Qué tuvo que haber ocurrido? ¿No? Entonces, esta entregó IAN, ¿no? IAN. Y esta entregó IN. Salió. ¿Por qué salió no afectado? Porque hubo un entrecruzamiento aquí, mírelo. IN. Aquí hubo entrecruzamiento, con la fortuna de que no salió afectado. ¿De acuerdo? Ahora miremos este caso, B y A. Mire, en la generación anterior, todos los del grupo sanguíneo B y del grupo O salían afectados del síndrome. Y aquí, miren, ellos tienen hijo O, claramente, bueno, ella es A y él es B, de tal manera que tuvieron que ser ambos heterocigotos, como lo vemos aquí, miren, para el grupo sanguíneo ABO. El señor es IBI, la señora es IAI. Entonces, para poder que salga un hijo O, tiene que ser II. Y para que salga normal, entonces ella le entregó este, el IN, y observen que este, si lo hubiera entregado sin entrecruzar, tendría que haber salido afectado, pero tuvo que haber aquí ocurrido entrecruzamiento. ¿Sí lo ven? Entonces por eso salió sin afectar. Ahora miremos el grupo B. Tienen un niño con el grupo sanguíneo B, entonces la señora tuvo que haber pasado el I, que es este, y el señor el IB, para que salga normal, ¿sí? IB, N del señor y N de la mamá. Y este otro B igual, ¿no? Entonces claramente pues se puede determinar el genotipo probable de un individuo en un locus de enfermedad utilizando marcadores ligados fácilmente identificables, pues muy fácilmente identificables el grupo sanguíneo AB. Sirve para elucidar factores genéticos en condiciones genéticamente heterogéneas o enfermedades multifactoriales como diabetes mellitus insulino dependiente, hipertensión arterial, ¿no? Incluye también detección de portadores en condiciones recesivas autosómicas o ligadas al X. Bueno, entonces, aquí tenemos el caso. Miremos aquí, esto es un caso de distrofia muscular, ¿no? Duchenne o Becker. Entonces aquí tenemos, esta es una pareja, este es el que consulta porque tiene la distrofia muscular. Cuando se le utilizan, observen que en este caso utilizaron un mundo de STRs del cromosoma X ligados al gen de la distrofina, que son todos estos, ¿no? Y observen que él hereda el haplotipo de la mamá es portadora, por lo tanto tiene un cromosoma con el haplotipo que muestra que está cosegregando con el gen de la distrofina mutado y el otro que es normal. Entonces ustedes ven aquí, este es el del mutado. ¿Por qué? Porque observen que el individuo afectado presenta este haplotipo que es este. El otro haplotipo es este. Y el señor normal presenta un haplotipo diferente, normal, que es este. Entonces, por ejemplo, si ella va a consultar y a decir, mire, yo quiero saber si soy portadora o no, entonces
Pues la probabilidad, si ella va así sin usted hacer el estudio, usted le dice, no, mire, el riesgo de que usted sea portadora del gen de la distrofina mutado por el hecho de que usted tiene un hermano afectado, el riesgo de que usted sea portadora es de 1 medio, ¿no? Pero si usted le hace un estudio de ligamiento, usted ya le puede decir con certeza, mire, usted es portadora o no. ¿Y qué se le puede decir a esta señora? Que claro, recibió el X del papá, esto sabe este haplotipo, si lo ven, y el otro, observen, es el que correlaciona con la mutación. Por lo tanto, usted le dice a la señora, mire, usted es portadora. Por lo tanto, el riesgo de tener varón afectado es de 1 medio, ¿no? Usted va a la fija. Diagnóstico presintomático de enfermedades dominantes autosómicas de manifestación tardía, como cáncer de mama familiar, riñón poliquístico, enfermedad de Huntington, ¿no? En todos esos lo podemos hacer. Aquí tenemos un caso de análisis de fibrosis quística, ¿no? Utilizando 3 marcadores, ¿no? MET-H y KM19, estas son enzimas de restricción, en una familia cuya hija, caso índice, ha sido caracterizada como heterocigoto delta F508, pero con mutación desconocida. O sea, hay un alelo, o sea, ella es una heterocigota compuesta, ¿verdad? ¿Cierto? Ella es una heterocigota compuesta donde hay una mutación delta F508 que se puede descubrir por ASO fácilmente, pero la otra no se conoce, mutación desconocida. Entonces, ¿qué se hace? Se comienza a estudiar, ¿no? Miremos la situación. Aquí tenemos a la afectada, en donde tenemos que para la enzima, ella es informadora para ambas enzimas. Y para el, ¿cómo se llama? Para la mutación del gen de la fibrosis quística, ella es delta F508, que es el triangulito, y el otro es desconocido. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de construir? Un haplotipo, ¿de acuerdo? Para saber quién de los padres es el que está cosegregando los marcadores con la mutación delta F508 y saber el otro es el que lleva la mutación desconocida. Entonces miremos aquí. Cuando se le hace el estudio a la mamá y al papá, ¿qué se descubre? Que observen que el papá es el que lleva la mutación delta F508. ¿Sí la ven? Menos más delta, menos más delta. Y la otra, más menos círculo, ¿quién la tiene? La mamá. ¿Sí? Más menos la mamá. De acuerdo. Y ese es el afectado. De acuerdo. Entonces, usted con esto puede saber, puede inferir o hacer diagnósticos de parientes de ella, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este caso de este varón, y nosotros decimos ¿qué podemos decir? ¿Es portador o no es portador? Entonces lo analizamos. Entonces vemos que para un marcador es más menos n, que sería este, más menos n, y para el otro es menos menos n, que es este. Aquí lo señalan como si fuera portador, pero en realidad este individuo es homocigoto para el gen normal. ¿De acuerdo? Miren, más menos n es el cromosoma normal, ¿cierto? Porque este es el que lleva la mutación, el triangulito. Por lo tanto, este lo heredó de aquí. ¿De acuerdo? Y este otro, menos menos n, lo heredó de la señora. Y el que lleva la mutación es este, el circulito, como usted lo ve aquí. ¿De acuerdo?
Bueno, muy bien. Entonces ustedes ven la gran utilidad que tienen estas, eh, la utilización de marcadores ligados. Bueno, si usted quiere utilizar clínicamente el ligamiento, siempre requiere obtener información tanto de la persona a la que le va a determinar el genotipo como de los otros miembros familiares, como ya vimos aquí, pues tenía que utilizar familiares, ¿no? Para poder inferir. El uso de un marcador ligado para obtener información acerca de un gen de enfermedad siempre involucra cierta incertidumbre, claro, debido a que puede ocurrir recombinación entre los loci para el marcador y la enfermedad. ¿Cómo se obvia, cómo se evita la incertidumbre? Dos estrategias. Una, utilizando lo que dijimos aquí, ¿no? Marcador ligado en intrón, ¿cierto? De tal manera que la probabilidad de recombinación sea mínima. O utilizando marcadores flanqueando el lugar, el gen, flanqueando el gen, corriente arriba y corriente abajo. De tal manera que justo ocurra una recombinación en el gen, eso es muy, pero muy improbable. Por supuesto, hay una incertidumbre, pero digamos que es mínima, ¿no? Entonces, por eso quiero mostrar esta diapositiva para darle relevancia al tema de la incertidumbre. Por ejemplo, tenemos dos locus, dos loci, A y B. Tenemos un señor afectado, homocigoto, para los alelos en mayúscula, y una persona normal, homocigota para la alelos en minúscula, pues el hijo de esa persona afectada, condición dominante, va a ser heterocigota. Y si se casa con una mujer normal, homocigota, ¿no? Para ambos marcadores, pues ellos van a tener una serie de hijos, ¿verdad? Claro, la mayoría de los hijos van a heredar si están ligados, van a heredar los parentales. Entonces, si tenemos que este individuo heredó pues va a salir afectado, ¿de acuerdo? Que a esta que salió afectada fue porque heredó este. Que este que salió afectado, ¿no? Fue porque heredó este, ¿de acuerdo? En cambio, si por ejemplo sale este individuo afectado, miren que es un recombinante, ¿no? Salió afectado porque el gen de la enfermedad, que es el A mayúscula, hubo recombinación, mírenlo aquí. Aquí se recombinó, entonces quedó así, ¿no? Hubo recombinación. Entonces quedó A mayúscula, B minúscula. ¿De acuerdo? Y pues se pueden generar individuos A minúscula, B mayúscula, por supuesto. Pero en este caso, este individuo sale afectado es porque hubo una recombinación. Esto es para decir, pues, que, claro, como ustedes ven en este heredograma, la mayoría de los hijos salieron sin recombinación. ¿Por qué? Porque los loci están muy pegaditos. Pero puede ocurrir esto. Entonces, la manera de obviarlo es utilizando marcadores flanqueando al gen de interés de la enfermedad, flanqueándolo corriente arriba y corriente abajo, o utilizando marcadores polimórficos dentro del gen, por ejemplo, en un intrón. ¿De acuerdo? Listo. Mapeo de genes. ¿En qué consiste? En asignar los genes a localizaciones específicas. La mayoría de los genéticos mapeados en cromosomas específicos son STRs, que ya sabemos lo que son los marcadores polimórficos más polimórficos, ¿no? Que se utilizan como marcadores genéticos. Los STR, los Short Tandem Repeats, ¿no? Son excelentes marcadores por su extremado polimorfismo y porque son muy fáciles de detectar por PCR. Diversos métodos de mapeo genético, todos los métodos se complementan, los estudios familiares entonces se utilizan para demostrar ligamiento entre loci. Si se demuestra que existe ligamiento entre loci es porque residen ambos loci en el mismo cromosoma. La frecuencia de recombinación entre marcadores ligados es la medida de distancia genética, en tal manera que usted puede utilizar la medida de distancia genética para ubicarlos en orden lineal. Que eso fue lo que hizo Morgan con
el mapeo del genoma de la drosófila, que es lo que estamos mostrando aquí, ¿no? Claro, si por ejemplo tenemos 3 loci, A, B y C, A distante de C, la probabilidad de entrecruzamiento entre A y C es mayor a la probabilidad de entrecruzamiento entre B y C y mucho mayor a la probabilidad de entrecruzamiento entre A y B. Entonces, por eso decimos pues, que sirve para mapear. También se pueden utilizar métodos genéticos en células somáticas. Se utilizan para demostrar sintenia o mostrar que loci no mapeados residen sobre un cromosoma determinado. En general, involucran la demostración de pérdida de un gen determinado de células que carecen de un segmento cromosómico específico, o sea, utilizando cariotipo y retención del gen en células que retienen ese segmento. Hay otra técnica que todavía es mucho más fina, que es la citogenética FISH, que es citogenética molecular, para visualizar directamente un gen sobre un cromosoma específico. También se utiliza dosaje de genes como medio indirecto de localizar genes. Eso se ha utilizado pues históricamente, ¿no? Ustedes saben, la cantidad de ADN o de un producto proteico para un gen determinado es directamente proporcional al número de copias del gen que tiene el individuo o la célula, porque también se hacen cultivo de células. Por ejemplo, una célula con trisomía para el cromosoma 21 exhibe 1.5 veces más cantidad de cierta proteína que una célula normal y 3 veces más normal de esa misma proteína que una con monosomía. Por lo tanto, si eso aparece así, implica que el gen está en el cromosoma 21, por supuesto, ¿no? Sin duda. Entonces, hay diversos tipos de mapas genéticos que contienen información diferente pero complementaria y el orden ascendente de precisión es mapa citogenético, o sea, ubicar genes en bandas citogenéticas específicas. Mapa de ligamiento, que también se le llama mapa genético, que consiste no solamente en, ya se sabe en dónde mapea, en qué banda, sino qué genes tienen alrededor, ¿cierto? Ordena los genes en y marcadores en distancias de recombinación, en centimorgano, o sea, además le dice distancia. Mapa físico, ordena genes o marcadores a lo largo de la cadena de ADN en un cromosoma particular, o sea, y le va a decir la distancia no en términos de centimorgano, frecuencias de recombinación, sino en términos físicos de pares de bases, ¿no? Entonces, si el mapeo físico es de baja resolución, ubica los genes por bandas citogenéticas, pero si es de alta resolución los ubica en pares de bases, que ese es el más, de mayor resolución. ¿Y cuál es el óptimo? Secuencia de ADN, porque ya le va a decir el arreglo lineal de todos los genes y de los marcadores y la secuencia de nucleótidos. ¿Por qué es importante el mapeo de genes? Porque representaría la anatomía del genoma humano, o sea, nos va a permitir comprender la función del genoma humano. Ya tenemos una base sobre la cual estar parados para poder hacer investigación y poder ir conociendo en detalle cómo es que funciona el genoma humano. Un mapa genético detallado incrementa el análisis de heterogeneidad y la segregación de enfermedades genéticas humanas, por supuesto, como resultado de estas investigaciones. ¿Qué nos va a permitir desarrollar estrategias óptimas de terapia génica a futuro? Porque para poder desarrollar estas terapias necesitamos conocer muy, pero muy en detalle la organización genómica. Y además genera información respecto de ligamiento del OSI que nos van a ser de utilidad clínica, especialmente en los temas de condiciones multifactoriales. Bueno, la genética, ustedes saben, genera discusión en todos los campos, hay ambivalencia respecto de este conocimiento o la utilidad de este conocimiento. Entonces, aquí estamos mostrando dos miradas respecto de la utilización del conocimiento genético. Unos que dicen que, miren, no, investiguemos mucho el genoma, mapeemos genes para poder librarnos de las enfermedades genéticas, ¿no? Pero hay otros que dicen, miremos esto con pinzas, cojamos esto con pinzas porque no sabemos, ¿no? Esta información genética debería ser personal, ¿no? ¿Por qué? Porque
ahí somos humanos, las compañías de seguros pueden entrar a discriminar si ven que nosotros somos portadores de un gen asociado con enfermedad, ¿no? Y también lo torpe de escoger características, ¿no? Y de todo este esnovismo y de toda esta moda de que no, que yo lo quiero que tenga ojos así, que sea de tal tamaño, no sé qué, o sea, cosas totalmente absurdas, porque ya sabemos que un genoma o, o un genotipo va a depender su expresión del entorno. Ya lo hemos discutido varias veces. Lo hemos hablado también con lo de la anemia falciforme, ¿no? Anemia falciforme, el heterocigoto para anemia falciforme entra en desventaja en zonas no endémicas de malaria, pero es ventajoso en zonas endémicas de malaria. O un individuo muy blanco en zonas donde el sol pega mucho, no es ventajoso. ¿De acuerdo? O sea que esto es una visión muy simplista del tema de la genética. Bueno, estaré enviándoles, espero que entre hoy o mañana, las preguntas resueltas para que posteriormente les envíe un taller calificable. ¿De acuerdo? O sea que espero que estudien bien. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para solucionarlas. Cuídense mucho.